si yo tengo este problema, otras mamis que quieran este tipo de calzado lo tendrán. Quizás con el tiempo te pueden incluso llegar a surgir nuevos retos o nuevas dificultades que no esperas. En este mundo sabemos que lo importante es que normalmente la gente tiene miedo de hacerse daño. Eso yo creo que es lo más importante y también una de las cosas más complicadas que hay. Lo que tienes que hacer es medir todo. Si tú ya desde pequeño no te desarrollas bien físicamente, Si alguien quiere emprender, hay 3 cosas que sí o sí debe poner encima de la mesa. Esto es Barefooting Podcast, el primer podcast de habla hispana dedicado 100% al barefoot. Aquí aprenderás a cómo mejorar tu salud desde los pies con consejos, estudios y experiencias prácticas. Prepárate para realmente desatar el poder natural de tus pies. Bienvenido. Bienvenidos y bienvenidas una semanita más aquí a Barefooting Podcast. ¿Cómo estáis? ¿Cómo va todo? Empezamos un nuevo paseo, un nuevo episodio, en este caso con Víctor y Ana de Calzado Barefoot. Víctor, Ana, ¿cómo estáis? muy bien. Hola, ¿qué tal? Qué guay, qué guay. Qué guay teneros por aquí y qué guay conocer los entresijos de Calzado Barefoot, de todo vuestro proceso con el barefoot. Así que si os parece, vamos a por ello porque seguro que los oyentes también tienen muchas ganas de escucharos. Así que para empezar, ¿quién es Víctor? ¿Quién es Ana? Y un poco qué es esto de Calzado Barefoot. Empiezan. Vale, pues mira, yo soy Víctor y bueno, soy la pareja de Ana. Empecé desde muy joven con los años allá en los años 80 con un ordenador que trajimos para casa, cuyo ordenador no tenía pantalla, era de los que se conectaban a la tele. Y a raíz de ahí mi vida siempre fue un poco alrededor de los ordenadores, hasta que acabé lo que es el bachillerato y pues me aconsejaron de estudiar informática. Entonces estudié informática y a raíz de ahí profesionalmente ya me dediqué siempre a la informática hasta que, bueno, y hace 5 años fue cuando Ana me propuso el proyecto de Calzado Barefoot. Y bueno, tocando un poco en que yo era informático y tal, pues aprovechamos la coyuntura y nos lanzamos al proyecto. Qué guay. Y Ana, cuéntame un poquito sobre ti. Pues nada, yo mi vida laboral siempre y nivel de estudio siempre ha tenido que ver con la administración, que es lo que estudié, a lo que me dediqué, incluso toqué comercio internacional Ajá. y nada, resulta que cuando me quedé sin trabajo y tuve al peque, pues esto que te empiezas a informar de, pues, sobre la alimentación, ¿no? Lo lógico. Hasta que vi que ya tema calzado, tocaba tema calzado. Y digo yo, ¿cuál será el mejor? Y me puse a investigar. Vale. O sea, que empezaste un poco por el peque, ¿no? Por cuidar su salud y es un poco como descubrís este mundo. Sí, sí, totalmente, porque yo la verdad que no lo conocía. Qué guay. Mucha gente, ya han pasado varias mamis por aquí por el podcast que justamente me dicen lo mismo. Dice, a raíz de querer cuidar al máximo la salud del pie de los peques, pues ahí empecé yo también. O sea, que increíble. Sí. Y un poquito, vuestra tienda es Calzado Barefoot. Nos habéis contado un poco cómo nace, ¿no? Que Ana lanza esa idea y los dos os lanzáis y os apoyáis mutuamente. Un poco, ¿qué os llevó a emprender en el mundo barefoot? Porque como nos decías tú, Ana, a lo mejor no lo llegabais a conocer del todo, pero aún así os lanzasteis con una tienda de calzado. Un poco, ¿por qué razones? ¿Por qué? Pues porque yo buscaba calzado de esas características aquí en España. Mi hijo tenía el pie muy ancho y todo lo que encontraba aquí, marcas, por ejemplo, lo que encontraba era Bobux, ¿no? Ajá. Pero tiene una horma más estrechita y él tenía el pie más ancho. Imposible de encontrar.
solo en zonas de Europa del Este o Europa del Norte. Y yo decía, si yo tengo este problema, otras mamis que quieran este tipo de calzado lo tendrán. Y empecé a darle vueltas a la cosa, lo pensaba, primero para mí, hasta que le lancé la idea a él. A ver qué te parece. Y me dijo él, bueno, pues no hay nada que perder. Así que allá fuimos. Toma ya. ¿Hace cuánto tiempo lleva, o sea, cuánto tiempo lleva más o menos el proyecto? 5 años. 5 años. Vale. Damos la idea hace 5 años, estuvimos los 4 o 5 primeros meses dándole vueltas, viendo por dónde empezar, tanto la parte técnica como la parte operativa. Y a eso del 2021, mediados, sobre junio de 2021, fue cuando ya lanzamos la web, y ya estaba online. Y a partir de ahí empezar poco a poco. Súper. Hablaremos, me interesa mucho que comentemos esa evolución que vosotros desde vuestra propia piel habéis vivido en esto del barefoot, pero antes me gustaría preguntaros, tanto a nivel técnico como a nivel de operar, como estabas comentando ahora tú, Víctor, ¿cuáles fueron los mayores retos que ahora mismo echáis la vista atrás y decís, ostras, estos retos que superamos y que se nos presentaron al principio fueron duros? Sí, pues mira, cuando montas un negocio, al principio prácticamente te vas encontrando con dificultades que tienes que superar poco a poco. Quizás no hay unos retos que sean mayores que otros, sino que bueno, te vas encontrando con dificultades una tras otra y vas teniendo que solucionar. Bueno, empezamos con, teníamos que poner el proceso todo en marcha. Entonces ella se encargaba al principio pues de buscar proveedores, de información, de todo lo que es el mundo barefoot, y yo me encargué más de la parte técnica, de ver cómo se monta una página web, porque yo, a pesar de ser informático, no es mi sector. O sea, yo me dedico a la informática, pero a otro sector. Entonces para mí montar una web era como algo nuevo. Y bueno, poco a poco, y bueno, los retos a los que te enfrentas pues los vas superando poco a poco. No hay, digamos, un reto mayor que otro. Quizás con el tiempo te pueden incluso llegar a surgir nuevos retos o nuevas dificultades que no esperas, pero al final es un día a día que vas superando problemas día a día, y los vas afrontando, los vas solucionando. Y luego, eso sí, cuando llevas unos años y ves hacia atrás, dices tú, joder, todo esto que construimos no se hace de un día para otro. O sea, hay mucho trabajo, hay muchas horas de dedicación detrás. Y bueno, pero es como cuando yo al proyecto este lo comparo como cuando crías un niño. Poco a poco lo vas criando día a día, y cuando tiene 4 o 5 años te das cuenta de todo lo que aprendió el niño. Pero no lo aprendió un día solo, lo aprende día a día. Pues esto es igual, el proyecto nace de un día, poco a poco, poco a poco, poco a poco, y cuando te das cuenta echas la vida atrás y dices, ostras, pues ya tenemos todo esto hecho y ya rodado. Entonces, bueno, pero en sí, digamos, un reto o dificultad mayor que otra, no sabes por dónde te van a venir los problemas y los vas solventando. Ujú. Sí, es un camino que día a día te lleva a aprender, a solucionar y a estar al tanto, ¿no? Sí. Total. Vale, pues si os parece, ahora me gustaría entrar en un tema que mucha gente se pregunta. Concretamente aquí en el podcast tenemos una comunidad de miembros en las que pues hay muchos temas que se preguntan, y uno de ellos es cuando hablamos con tiendas, pues el tema de la gestión del calzado, de cosas que pasan con el calzado que a lo mejor desde fuera no se llegan a ver como realidad. Así que entrando en el calzado, un poco para introducirlo, hace 4 años y a día de hoy, ¿cómo ha evolucionado el calzado barefoot? ¿Cómo ha evolucionado? Pues que antes había X modelos y ahora hay una amplia gama desde deportivas hasta para ir a un evento, a una boda. Ha evolucionado muchísimo en poco tiempo. La verdad es que me sorprende mucho. Ujú. ¿Piensas que es algo positivo el que haya tantas marcas, o puede llegar a un punto en que
sea algo que nos genere una consecuencia un poco negativa tener un abanico tan grande? No, yo creo que está bien. A ver, no todo el mundo tiene los mismos gustos. Aparte, en este mundo sabemos que lo importante es que el zapato respete el pie. Por lo tanto, una marca no tiene por qué servirte a ti. O sea, no sé si me estoy explicando bien. Sí. Si tienes el pie ancho y te gusta el zapato de aquella marca, pero es de horma estrecha, tú no te lo vas a poder poner. Bueno, te lo puedes poner, pero no sería respetuoso para tu pie. Ah. Entonces, ya de todas las hormas y todos los estilos, me parece estupendo. Total, coincido en esa parte porque yo también empecé en el barefoot un poco hace 4 o 5 años, más o menos al mismo tiempo, ¿no?, que vosotros iniciasteis este proyecto, y realmente esa variedad, pues, te permite elegir de todo tipo, elegir tanto si quieres hacer deporte, tener la opción, entender también la importancia de cómo hacer ese paso a paso para llegar a utilizar un calzado barefoot, pero pienso de la misma forma que tú, Ana, que es un aspecto positivo. Cuando hablamos de modelos, de tallas, de esa variedad que tenemos a día de hoy, ¿es difícil conseguir, vamos a decir, todo ese tipo de modelos y gestionarlos en una tienda? ¿O cómo es ese juego que hacéis a la hora de conseguir modelos, tallas, de qué elegir, de qué no y demás? Uf, eso yo creo que es lo más importante y también una de las cosas más complicadas que hay. Porque, a ver, yo empiezo a contactar con marcas y no todas, a ver, tienen modelos para vestir, para correr, ¿sabes? Entonces tienes que ir escogiendo de aquí, de allí, de allá. No todas tienen una gama amplia de tallas. Tienes que ir hablando con distintos proveedores para cubrir las necesidades que ves que necesita tu público. Ujú. Total. Es un poco complicado, sí. ¿Y cómo personalmente lo hacéis vosotros? El hecho de que, claro, me lo acabas de decir, la importancia es saber lo que quiere la gente, ¿no? Saber lo que quiere el público. ¿Qué herramientas utilizáis? Imagino, bueno, redes sociales estáis, pero ¿qué herramientas o un poco qué claves nos podríais dar para acertar al máximo en la medida de lo posible? Que sabemos que es prácticamente imposible acertar en lo que quiere la persona, pero ¿cómo jugáis eso para decir, pues elijo esta antes que esta otra? Em, ver, de eso me encargo yo. Y te digo que me rompo la cabeza muchísimo. Vale. Uf, a ver, solemos saber más o menos qué tallas se suelen vender más. El pie medio de la mujer y referente al largo, perdón, Vale. porque el ancho sabemos que hay distintas formas, y la media de los hombres. Entonces, solemos incidir más en esas tallas y después tener menos volumen de las otras tallas. Lo que hacemos es, bueno, luego igual lo hablamos a lo mejor más adelante, pero que tiene una tienda online, o bueno, todo tipo de negocio, pero una tienda online, cuando no tienes contacto directo con el cliente, al final necesitas extraer información de algún lado. Si no la puedes extraer directamente del cliente, lo que tienes que hacer es medir todo. Claro. Tanto medir la interacción del usuario en la página web, como ahora ya, una vez que tienes volúmenes, medir ventas. A raíz de ahí nosotros cogemos todos esos datos, toda esa medición, y a raíz de ahí analizamos datos. A través de ese análisis de datos, lo que hacemos es una previsión de ventas. Nosotros podemos prever lo que vamos a vender en función de ventas pasadas a través de unos algoritmos que creamos, y a raíz de ahí nosotros generamos una previsión de compra. Porque a veces cuando tienes que hacer un pedido, tienes que adelantar, o sea, hacer una inversión de dinero, tienes que prever cuánto vas a vender y cómo vas a vender, es decir, en qué tallas vas a vender, qué modelos. Y entonces a raíz de eso, pues sí que tenemos ahora, después de unos años, ya tenemos montado un sistema en donde nosotros tenemos un informe
que acotamos por fechas y nos dice, pues mira, tienes que comprar esto, tienes que comprar esto, tienes que comprar esto. Porque realmente cuando empiezas a manejar ciertos volúmenes, un fallo puede suponer pues que te baje la liquidez del negocio y como nosotros prácticamente, o sea, empezamos en orgánico, no tuvimos que pedir ningún crédito ni nada, todo fue crecimiento orgánico. Llega un momento que empiezas a tener unos volúmenes de facturación donde tú tienes que ajustar mucho el nivel de compras, porque ahí puedes cometer un fallo grande. Si te quedas todo sin vender, todo el beneficio se te queda en stock. Entonces, ahí sí que es un tema importante. Quizás el más importante para mí de un negocio de estas características, donde tienes que acumular mucho stock, tienes que jugar muy fino a hacer las compras. Y no solo eso, también acertar en los modelos, porque me tiene pasado de que una temporada se vende un montón, yo qué sé, el color marrón, y para la siguiente temporada dices tú, bueno, pues compro el color marrón. Pues no, Claro. no. Entonces ya te rompen los esquemas. Es un poco complicado, sí. Ujú. Sí, 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 así es que en verdad piensas y hay muchas variables, lo que tú dices, tipos de horma, tipos de modelos, tipos de calzado, colores y vamos, es un tema difícil que siempre que hablamos con algunos emprendedores como vosotros que tienen tiendas, es un tema que nos gusta preguntar para saber realmente cómo es esa gestión, porque vaya, desde fuera la conclusión es que no es nada fácil, que es un quebradero de cabeza, como comentas. Totalmente. Sí, es difícil, sí. Total. Y si hablamos de calzado infantil, ¿vale? Vosotros lo sabréis mejor que nadie, que el calzado infantil es algo que con lo que el barefoot ha cogido un poquito más de fuerza, ¿no? Porque los padres o empezamos a tener peques y les estamos dando mucha importancia a su salud y los pies son una parte muy importante. ¿Por qué diríais vosotros, después de años vendiendo calzado, después de años de contactar con gente incluso y de mantener conversaciones, por qué es tan importante el barefoot desde bien pequeños? A ver, hay que tener en cuenta que un ser humano está en pleno desarrollo. Si tú ya desde pequeño no te desarrollas bien físicamente, vas a ir acumulando problemas. Entonces, los pies son la base. Si el niño empieza a pisar mal, porque lleva un calzado inadecuado, ya empiezan los problemas a lo mejor de rodilla, de caderas, de columna, que mete el pie para adentro. Y eso se va arrastrando año tras año, y cuando llegue a la adultez puede tener varios problemas encadenados debido a eso. Entonces es súper importante que los niños se desarrollen plenamente desde pequeñitos. Y con libertad, ¿no? Que es un poco lo que da este calzado. Totalmente, claro. Qué guay que esto lo escuchen papis, mamis que nos escuchan por aquí, porque es súper importante, que sí que es verdad que cada vez yo veo que este sector, por llamarlo de alguna forma, está más concienciado, pero justo por lo que nos acabas de comentar tú, Ana, es algo fundamental, no solo para el momento presente del peque, sino de cara a futuro, de cara a su crecimiento. Ujú. Sí. Y ya que estamos aquí hablando de papis y mamis, de que vosotros también sois papi y mami, ¿cuáles pensáis, hablando incluso o por lo que vosotros mismos cuando empezasteis en esto cometisteis o hablando con clientes que buscan ese calzado infantil, cuáles pensáis que son los principales errores que cometen los padres cuando se deciden a elegir un calzado para sus hijos? A ver, si escogen calzado convencional, ya Ese es el primer error. el primer error. Después, yo me tengo encontrado con personas que quieren poner un zapato respetuoso a su hijo, pero no se dan cuenta de que sea respetuoso, o sea, que cumpla las características barefoot, no tiene por qué ser respetuoso con el pie de su hijo si quiere meterle un pie ancho en una horma estrecha. Ujú. Es imposible. Entonces, lo que quieren, se guían mucho por la estética. Yo aconsejo, le digo, mejor este, que respeta el ancho del pie, que este otro. Sin embargo, me dicen, no, es que el de la horma estrecha me gusta más que el de la horma ancha. Y digo yo, ya, pero es que lo que se trata es de que respete el pie de tu hijo, de que se desarrolle de forma natural.
porque sea respetuoso no quiere decir que respete el pie de tu hijo. Y yo creo que eso es lo fundamental. Antes que la estética, está la salud. Por eso yo creo que se ha creado este tipo de calzado. Ujú. Vale, sí que muchas veces pensamos solo a lo mejor en el largo o en la forma, ¿no? Y nos olvidamos de otras características que también definen Sí. ese respeto. Sí, porque date cuenta que el pie es tridimensional, Ujú. largo, ancho y volumen Claro, también. claro, claro. Y ya que ahora que estabas hablando de respetuoso, de barefoot, de minimalista, realmente cuando hablamos de calzado, ¿hay alguna diferencia de concepto cuando decimos calzado respetuoso, calzado minimalista o calzado barefoot? ¿O realmente es un poco todo lo mismo? No, hay diferencia. Lo que pasa es que la gente pues engloba todo en barefoot o minimalista y no es exactamente lo mismo. Barefoot, como la palabra lo indica, es descalzo. O sea, es la mínima expresión. Es la suela más fina que puedes encontrar, el upper más blandito. Después, en minimalista, ya la suela puede ser un poquito más gruesa, ya quita sensación de suelo, ¿no? Pero bueno, hay gente que le hace falta o que no está preparada para llevar una suela tan fina como la del barefoot. Pero bueno, aún tiene buena sensación de suelo. Y después está el calzado respetuoso, que respeta lo que es la forma del pie, o sea, la anchura, pero que la suela ya es más gordita, puede a lo mejor tener un poquito de drop. Lo que suele ser respetuoso es respetar la forma del pie. Sí, la forma. Y después está el minimalismo, que es un poquito menos, y el barefoot, que es el total ya. 100%. Sí. Vale, vale. Volviendo dejando un poquito apartado el lado del calzado infantil y volviendo un poco al tema de, vamos a decir, de los adultos, me viene a la mente preguntaros sobre, ya que tenéis mucho contacto con esa gente que acude a vosotros para conseguir un calzado barefoot, es cierto que se habla mucho de esa transición al calzado barefoot, ¿no? De que hay que hacerlo bien, de que hay que hacerlo poco a poco, de que es un paso que no podemos hacer de la noche a la mañana. Y me gustaría preguntaros acerca de esos clientes que van por primera vez y que quieren pasarse al tema barefoot. ¿Qué es lo primero que os dicen cuando van a la tienda? Es decir, porque en redes sociales hay muchos mensajes de todo tipo, que si es muy bueno, que si es muy malo, que si te vas a lesionar. ¿Qué escucháis vosotros realmente de esas personas que van por primera vez? Normalmente la gente tiene miedo de hacerse daño, porque piensan, una suela fina, voy a notar todas las piedras, me voy a hacer daño. Otros dicen, pues es que yo si me pongo algo plano me duele la espalda. Claro, hay que darse cuenta de que si te duele la espalda es porque toda tu vida has estado con drop. Se te ha cortado toda la musculatura posterior. Y si pones algo plano, esa musculatura puja. O sea, la tienes corta. Claro. Y es normal que te duela la espalda. Por eso hace falta esa transición. Empezar a caminar descalzo en casa, hacer ejercicios de estiramiento. Y bueno, todo lo que sea trabajar el pie, bienvenido sea. Importantísimo. Sí. Entonces, entendiendo un poco lo que me comentabas, cuando vienen con esa preocupación, cuando vienen con ese miedo a lesiones, a adaptaciones, a hacerse daño, Sí. ¿vuestra respuesta es ese a nivel educativo o también os apoyáis un poco en otros profesionales? Un poco, ¿cómo es vuestra respuesta cuando vienen con este problema, vamos a decir? A ver, yo les suelo aconsejar que empiecen a caminar descalzos en casa, que eso es fundamental, porque si no caminas nunca descalzo, el pie está totalmente atrofiado. Y después siempre aconsejo que vayan a un podólogo actualizado, un podólogo, un fisio, que les vaya ayudando en esa transición, porque yo no sé si esa persona puede tener una patología o no. Claro. Entonces es mejor siempre que lo valore un profesional de la salud. Siempre hay, vamos a decir, mensajes generales, ¿no? Que pueden servir un poco para todos, pero realmente cada persona es ella misma, tiene sus pies, tiene su cuerpo, que al final, como decías en algún momento, decíais,
todo está conectado, no son solo los pies. O sea que para mí es fundamental esa parte de la educación. Ujú. Sí, totalmente. Si hablamos de emprendimiento, de vuestro emprendimiento, de cómo empezaste y ya os conocemos un poquito más, imaginar que aquí, al otro lado de los cascos de música, de la pantalla, tenemos a personas que quieren emprender también en este mundo barefoot, ¿vale? Ya sea abrir una tienda o, bueno, sí, abrir una tienda, que es un poco lo que vosotros habéis hecho también. ¿Qué le diríais a esa persona que está ahí detrás, que no tiene ni idea y que ve una opción a hacer un emprendimiento de este tipo? Pues que si ve la oportunidad, que se lance, pero que se lance al 200%. O sea, tienes que estar a tope, porque es que si empiezas con miedos de voy, vengo, al final no suele quedar en nada. Entonces tienes que lanzarte y a por todas. Yo digo que si alguien quiere emprender, hay 3 cosas que sí o sí debe poner encima de la mesa. Y esas 3 cosas son indispensables, que es dedicación, esfuerzo y sacrificio. Y si pones esas 3 cosas por delante, vas a conseguir resultados. Una vez que tienes claro que vas a tener que hipotecar esas 3 cosas, pues luego, yo lo que le recomendaría a la gente es primero que si ve una oportunidad de negocio, que se lance hacia ella, o si domina un nicho particular, que vaya por él. Y antes de nada, a continuación, sabiendo que tiene que poner esas 3 cosas y saber claro lo que quiere, a continuación formarse. Pero no hace falta formarse ni hacer un máster ni nada. Es decir, hoy en día estamos en una era de la información, es más fácil que nunca formarse. Con un ordenador ya te formas desde casa y formarte todo lo posible. ¿Para qué? Para cuando tú quieras arrancar el negocio, intentar hacer todo lo posible tú mismo. Porque uno cuando empieza el negocio, si no vas a tirar de deudas, si no vas a pedir dinero y quieres empezar de forma orgánica, al principio vas a tener que hacerlo tú todo. Nosotros empezamos nosotros solos, de forma orgánica, poco a poco, poco a poco. Luego, una vez que la cosa empieza a rodar, pues empiezas a echar mano de alguien, empiezas a contratar un servicio, subcontratas otro servicio, una empresa para esto, otra empresa para esto, y al final, contratando a profesionales que pueden hacer la tarea mejor que tú incluso, pues es cuando realmente luego el negocio empieza a funcionar y empieza a rodar. Y tú a lo mejor te centras más en la parte creativa, en la parte de ampliación del negocio, de expansión, y digamos la parte rodada, la parte de día a día, pues eso tenerlo ya un poco, eh, digamos, gestionado por empresas que subcontratas para hacer el servicio o bueno, o ya meter a alguien en nómina si la cosa va bien. Ujú. Y me viene a la mente preguntarte, Víctor, ya que al principio nos has hablado que tú específicamente trabajas lo que es la parte técnica detrás del negocio, Mm. pienso, a lo mejor coincides conmigo, de que hay mucha gente que cuando hablamos de emprender, esa parte suele ser la que más miedo nos da, ¿no? La que a lo mejor, si no, pues como en tu caso, que a lo mejor te has dedicado más a la informática, tienes un poco más de nociones, la gente a lo mejor en general, si no es que ha estado metida ahí por algo, hay miedo. ¿Qué le dirías concretamente analizando esto a esa persona? Pues mira, diría 2 cosas que, yo estoy ahora aplicando y 2 cosas. Mira, una, son cosas que a lo mejor vas a decir: "¿Qué significa esto?". Pero yo son 2 cosas que digo, y una es cuando montas un negocio, tienes que empezar a hacer cosas, a crear procesos, intentar automatizar cosas, bueno, pero cuando tienes que hacer estas cosas tienes que tomar decisiones o tienes que, lanzarte a hacerlas. Entonces, a veces la gente se pasa el tiempo dándole a la cabeza, pensando: "Uy, es que tengo que hacer esto, tengo que hacer esto". Yo tengo unos cuantos amigos, por ejemplo, que a lo mejor tienen ideas de hacer negocios y tal, y le dan 1000 vueltas, pero no acaban arrancando nunca. Mm. Entonces, a veces lo más difícil es arrancar. Y yo siempre digo: "Mira, eh, es mejor pedir perdón que pedir permiso". Total. Es decir, lánzate a hacer algo y si tropiezas y que te caes, te levantas y continúas. Pero es que si ni siquiera empiezas, no vas a tener ni la oportunidad de tropezarte ni la oportunidad de avanzar, porque ni siquiera has empezado.
Y luego ya cuando una vez que tienes el negocio ya rodado, y tampoco te puedes relajar, porque cuando tienes un negocio y estás en un mercado, hay más empresas y hay competencia, que en cierto aspecto yo creo que la competencia es buena, sobre todo en nuestro mundo, en el tema del barefoot, pero creo que una vez que el negocio está rodado, eh, el negocio es como andar en bicicleta. Es decir, si dejas de pedalear, te caes. Entonces tienes que pedalear continuo. Y exclusivamente hablando ahora del mundo barefoot, yo creo que es una tendencia ahora mismo, que lleva unos años, y según estuve leyendo, hasta el 2032 hay previsión de crecimiento en el barefoot, y es una tendencia de salud que creo que normalmente ocurre históricamente, que las tendencias de salud se convierten en hábitos. Es decir, estaría bien que ahora es una tendencia de salud, porque si tú sales a la calle, la mayoría de la gente no usa calzado barefoot, y estaría bien, como es una cosa de salud demostrada científicamente que es buena para el desarrollo del ser humano, pues está bien que yo creo que tarde o temprano se convertirá en un hábito. Y ya será normal salir a la calle que todo el mundo use calzado barefoot. Ojalá. Hoy me ha pasado a mí algo curioso que es difícil. Yo vivo en un pueblecito de unos 10.000 habitantes y pues lo que tú dices, vas por la calle y de vez en cuando a lo mejor veo a alguien con una saguaro, con algún calzado así barefoot más típico, pero es muy difícil. Y hoy me ha pasado que justo he visto a un amigo, iba con saguaro y de repente se nos ha unido otro amigo y iba también con unas barefoot de saguaro y digo, esto es una vez en la vida y poco más, es decir, 3 personas en una misma calle con con el calzado barefoot es difícil de ver. Es una convencionalidad. Sí, sí, eso ya es un congreso. Total, total. Y ahora que estamos hablando de todo esto de emprender, de esa persona que está ahí detrás escuchándonos, si echarais la vista atrás, ese 2021, cuando empezáis con el proyecto, ¿qué errores evitaríais al llevar a cabo el proyecto? Pues Complicado. sí, es complicado. Nosotros por errores no cometimos errores muy grandes, pero sí algunos errores técnicos. Por ejemplo, alguno fue pues cuando empezamos con la página web, lo típico, pues no tienes mucha idea, no sabes dónde alojar la web y en nuestro caso la alojamos en Estados Unidos. Gran error, porque luego nos dimos cuenta que por el tema de la ley de protección de datos, la web y la base de datos tiene que estar alojada en un servidor europeo para cumplir con la ley de protección de datos. Ajá. Y luego otro error así que cometimos. Bueno, sí, mira, ahora que me viene a la cabeza. Cuando empiezas lo quieres hacer tú todo. Ay, sí. Entonces, yo soy informático, yo llevaba la web y tal. Y ya teníamos ventas diarias. Entonces, hasta que un día de repente rompe la web. Totalmente. Servicio técnico inglés en Estados Unidos. No teníamos un servicio técnico aquí, porque teníamos la web alojada. El único servicio que teníamos era el servicio del hosting, pero no teníamos una empresa de programación que nos llevara la web, o si que te rompe, te la pueda gestionar y habilitar lo antes posible, porque ya un día sin la web ya nos exponía a perder dinero. No perdía. Y entonces, ya quizás antes teníamos que haber ya metido una empresa de soporte de programación para, para que te cubran estos problemas que puedes tener, que se te venga el servidor, la web abajo, que te rompa cualquier cosa. Y entonces, a raíz de ahí ya pues siempre tienes una empresa y la tienes de apoyo, de soporte, por si pasa algo, pues porque al final nosotros somos una tienda exclusivamente online, por lo tanto todos los ingresos vienen por esa vía. Claro, es como si de un día para otro, imaginar una tienda física, cerráis la persiana, ¿no? Y no puede pasar nadie. Ah, Pues no podéis hacer nada, claro, porque no podéis gestionarlo. Mm. Más vale prevenir que curar, ¿no? sí, totalmente. Y luego errores así en principio no. Ya te digo, luego hay pequeñas dificultades que vas solucionando, vas solventando, porque bueno, siempre quieres hacerlo crecer, entonces pues buscas expandir tal. Cada vez estamos abriendo más mercados. Empezamos por España, luego Portugal,
luego empezamos a vender en Europa y ahora estamos saltando ya para vender en países americanos también, igual en los países de América. Y si no hablamos de errores, de la palabra errores, pero sí que echando esa vista atrás, ¿cambiaríais algo de cómo empezasteis vosotros? Si ahora con el conocimiento que tenéis a día de hoy, con todo lo que habéis crecido a partir del proyecto, ¿lo haríais de alguna forma diferente? Yo por mi parte creo que no. La verdad, yo creo que, a ver, en principio no haríamos nada mal, pero incluso yo creo que la época en la que nacimos Fue la idónea. fue la idónea, porque se juntaron muchas cosas. Digamos que ahora mismo si alguien monta un negocio, por ejemplo, de esta temática del Barefoot, puede montarlo, pero a lo mejor no coge la ola de crecimiento que cogimos nosotros, porque nosotros cuando empezamos a surfear la ola, la cogimos en la cresta. Y entonces vamos en la cresta. Pero si tú empiezas ahora y te viene la ola, lo más probable es que te cruce la ola porque no seas capaz de coger la inercia con la que venimos nosotros. Entonces estamos doblando usuarios, doblando facturación anualmente. Y bueno, es un tema que está en tendencia, cada vez tenemos más usuarios, cada vez hay más, bueno, en la televisión también, cada vez se empieza a hablar más de eso, los medios digitales también empiezan a hablar cada vez más de eso. Entonces, no puedo decirte si cambiaremos algo del inicio, porque yo creo que s- se conjugaron ahí varias variables que hicieron que la evolución fuera satisfactoria y la verdad que no tenemos queja. En principio estamos contentos tanto con el negocio como el mundo Barefoot, cómo está evolucionando. A veces es cuestión de coger el momento, ¿no? De coger la suerte, pero también, como decías tú, rescatando, Víctor, lo que comentabas antes, que hay que lanzarse, que no hay que esperar tanto, porque si no esa ola va a seguir creciendo, va a seguir pasando y al final llegará el día en que no puedas subir. Sí, sí, eso está claro. Hay que decidirse, sí. Total. Vale, pues mirad, me gustaría preguntaros ahora, un poco para ir cerrando esta entrevista, ciertas cosas que yo escucho por redes sociales y que vosotros también las habréis escuchado seguro, que se están hablando un poco a día de hoy en relación al mundo del barefoot. Y la primera es, si vosotros tuvierais que decir cuál es el mito más grande que se piensa del barefoot y que hay que desmontar, desmontarlo ahora. Yo lo que más escucho es, el barefoot es feo. Muy bien. Es lo que se escucha. Te digo, al principio puede ser que sea verdad, que fuese verdad, porque los modelos, pues se notaba mucho la puntera ancha, no eran tan bonitos, pero ahora son muy vistosos. Hay algunos que apenas notas la diferencia, porque visualmente, no sé, en las punteras los ponen remates más bonitos, que visualmente pues hacen ese juego. Y hay, ya te digo, zapatos incluso de vestir que están muy logrados, o sea, no es feo ya. Me encanta. De hecho, sí, de hecho, ya tengo escuchado mucha gente que se ha pasado al barefoot, incluso comerciales, sí, que dicen, es que ahora veo el otro calzado y es tan puntiagudo que me parece horroroso. Ujú. Total, el calzado barefoot no es feo y el que es feo es el calzado que hemos estado utilizando siempre. Y no lo sabíamos. Y no lo sabíamos, pero porque no teníamos otra opción. Total. Y cuando hablamos de ese típico mensaje de que se dice de que el barefoot es para todo el mundo, para todas las personas, desde vuestra experiencia, tanto viviéndolo como con el contacto que tenéis a diario con toda la gente de la tienda, ¿pensáis que es real que el barefoot es para todos o hay algunos casos en los que tal vez no sea del todo recomendable? A ver, si no existe ninguna patología, eh, yo creo que todo el mundo puede hacer, haciendo la transición adecuada a cada caso, eh, incluso es beneficioso para la gente mayor. Crea, si recuperan esa movilidad, esa funcionalidad del pie, al final van a tener mayor estabilidad, incluso para caminar, para moverse, ¿sabes?
que se han perdido durante toda su vida. Entonces yo creo que sí, que el barefoot es para todo el mundo, haciendo una buena transición, para cada caso su transición, porque no todos somos iguales, es imposible. Y después, claro, habrá patologías que eso sí ya, siendo algo muy específico, tal vez no sea recomendable el barefoot. Pero bueno, yo creo que son casos excepcionales, o sea, puntuales. Total. Y esa transición, claro, al final es tanto de manera activa, ¿no? Por como comentabas antes, a nivel de ejercicios, a nivel de empezar a incluir cosas que no estamos haciendo, pero también con el calzado también podemos ir jugando con esa transición, ¿no? Claro, yo lo que suelo recomendar es ir poniendo el calzado a poquitos, ¿sabes? Ujú. No ya el primer día ir a hacer la compra, volver a casa, no sé qué, ¿sabes? Que siempre sueles caminar mucho, aunque no te das cuenta, pero caminas un montón. Y si llevas bolsas vas con peso, que eso añade dificultad, digamos. Mm. Entonces yo digo que a poquitos ir poniendo, alternándolo con el otro tipo de calzado que tienes. Si ese zapato ya trae plantilla de transición, como muchas marcas que ya lo están incorporando, pues aún mejor, porque te ayuda muchísimo. Pero bueno, poquito a poco, pero sin pararse. No hacer como yo. ¿Qué iba a decir? He visto que te has reído, he visto que se has reído y digo, Víctor ha sido de los que se ha lanzado a la piscina. Totalmente. Yo al día siguiente ya, cuando tuve la oportunidad, liberé el pie. Me lancé, como lo que hay que hacer con los negocios, de un día para otro ya. Eso es. Misma filosofía para toda la vida, ¿eh? El primer día noté más en la transición, o sea, yo es que pasé de un día para otro. Y el primer día que lo usé, eh, lo que más me llamó atención es que cuando andaba, cuando caminaba, notaba como el talón me pegaba en el suelo, pero me pegaba unos golpes como cuando caminas descalzo, plan, plan, plan. Primer día, segundo día, el tercer día, el cuarto ya estaba habituado. Y a día de hoy y no volví a usar el calzado normal. Solo lo utilizo para correr. Cuando hago deporte y tal, sí que utilizo el convencional por el tema de amortiguación, porque correr con barefoot me parece que hay que tener una técnica muy depurada. Tienes que correr o sea, de punta porque al final talonas. Y a veces si me he hecho alguna carrera de esto que vas detrás del niño corriendo con los barefoot, digo yo, que no tengo los normales y pegas cada talonazo en el suelo, pero para andar, y luego es una maravilla cuando vas caminando, que te encuentras con piedrecitas en el suelo, el bordillo de una acera. Yo a veces estoy parado y aprovecho el bordillo de una acera para dar un masaje en los pies. Eso es una cosa que con un calzado normal no lo notas. Sin embargo, vas en un bordillo de acera, te balanceas y notas un masaje en la planta del pie, pero fabuloso. De lo que preguntabas antes de lo que tiene el miedo la gente con el barefoot, que yo te comentaba que era el miedo al hacerse daño con las piedras, con la suela tan fina. Ujú. A ver, notarlo notas. Si tienes el pie un poco trabajado, no te importa. Incluso cuando veo piedrecitas voy a por ellas. Oh, me encanta. Sí, porque es como un masaje, no sé, me relaja los pies. Ujú. Justo, pasa de convertirse en sufrir, en sufrimiento, a convertirse en disfrutar, ¿no? En un gusto. Sí, sí. Total. Bueno, como comentaba Víctor, para que veamos lo que decías tú, Ana, ¿no? Que la transición depende de cada persona. Hay gente que lo puede hacer más rápido, otra que necesitará más tiempo, más ejercicio o más cosas concretas, pero vaya, para eso somos personas diferentes. Claro. Sí, bueno, el hecho de correr por montaña, que es el deporte que hago, eso me endureció mucho los pies. De hecho, nosotros en donde vivimos tenemos hierba, un tipo de hierba que se llama gramón, y es bastante dura. Y al principio, cuando no usaba este tipo de calzado, en verano, andaba descalzo, pues me molestaba. Ya que ya no hacía ejercicio, no hacía deporte, empecé a correr por la montaña, que llevo ya 7, 8 años, y ahora llevo ya unos años usando el barefoot, y entre usar el barefoot y el fortalecer los pies haciendo ejercicio,
Ahora el Gramón lo piso, nada. Y tengo una fortaleza en el pie. O sea, incluso compañeros míos que corren conmigo y usaban el calzado convencional, algunos se pasaron al barefoot y notan una mejoría en lo que es en el pie, el músculo, porque al final obligas al pie y a la pierna a trabajar en el día a día, en el caminar. O sea, porque es que si no, de otra forma es como si fueras con escayolas en los pies. Totalmente. Mejor comparación imposible. Total. Bueno, pues Ana, Víctor, un poquito aquí las preguntitas que teníamos programadas para vosotros. No sé si queda o os habéis dejado ahí alguna idea que queráis expresar antes de las preguntitas clásicas que tenemos en el podcast. No, creo que no. Hemos soltado bastantes cosas muy interesantes, así que gracias por esa parte. Nada, gracias a ti. Vale, pues mirar, ahora vamos con 3 preguntitas clásicas, como os comentaba, que preguntamos a todos los invitados e invitadas que pasan por aquí y pues también en este caso vamos a preguntarlas a vosotros para que de manera personal nos respondáis, ¿vale? La primera tiene que ver con, ¿habéis visto la película de Matrix? ¿Vale? Se habla mucho en el mundo del barefoot, pero bueno, no tiene que ver con eso, tiene que ver con esa decisión de pastilla azul, pastilla roja, ¿vale? Y es, imaginaros que a partir de hoy todo lo que hacéis en vuestra vida, todo, absolutamente todo, ya sea ducharnos, ya sea dormir, ya sea salir al cole, salir a pasear, todo lo tenéis que hacer o totalmente descalzos, ¿vale? Totalmente descalza, o con un calzado, con el que queráis. ¿Qué elegiríais y por qué? Uf. Em, es que no sé, depende de la época del año también. Ay, hay trampa ahí. Ah, Eh, no sé, yo creo que a lo mejor primaría el ir calzada con un zapato barefoot, vale. total, porque, a ver, hoy en día salir a la calle puede implicar un poco de peligro, nunca sabes lo que puede haber, cristales 100%. o otra cosa que te puede dañar. Eso sí, en verano, si puedo escoger ir descalzo, Venga, podríamos hacer una excepción. En tu caso, Víctor. Yo, sin duda, calzado con barefoot. Es decir, sería la solución a las dos pastillas. Claro. La roja y la azul. Las dos. Porque con el barefoot vas calzado con la sensación de ir descalzo. Me gusta. Vale. Y en un día normal para vosotros, ¿vale? Un día de trabajo, un día de llevar a la peque, al peque para el colegio, de hacer todo, de un día normal, ¿vale? Haciendo como una media. ¿Cuántas horas aproximadamente o qué porcentaje al día os pasáis totalmente descalzos? totalmente descalzos. Eh, menos de lo que me gustaría. Pero claro, pasas muchas horas trabajando o haciendo recados, yendo a buscar al niño. Yo creo que a lo mejor estoy en 40-60, por ahí. Y el resto es calzado barefoot, imagino. Sí, sí. Vale. ¿Y Víctor? Pues yo, mira, por la semana y el fin de semana cambia mucho. Porque por la semana, con el tema laboral, te pasas todo el día fuera de casa. Entonces, y ahí voy cansado con barefoot. Y en casa, pues andamos descalzos. Ahora mismo, por ejemplo, estoy descalzo. Y de hecho, tenemos dos plantas, en la de arriba siempre descalzos. Y el fin de semana sí que estoy más en casa y prácticamente, por ejemplo, estoy un sábado y no salgo de casa, yo no sé lo que es calzarme. Sábado no me calzo. Un 100%. Sí, y el resto es decir, en casa siempre descalzo. Y cuando estás por ahí, pues claro, no tienes que estar calzado, porque si vas descalzo por la calle, no llegamos a ese punto. Yo los he visto, ¿eh? Sí, hay tal. Y depende de la zona, no es lo mismo a lo mejor una ciudad o una zona más de playa, una zona más de montaña, también hay diferencias ahí. Vale, y la última pregunta, bueno, tiene que ver, vosotros tenéis una tienda de calzado barefoot, la pregunta está justamente relacionada con el calzado. Mm. ¿Cuántos calzados en vuestro armario
podéis llegar a tener a día de hoy. Y no valen los que están de stock para vender, sino los que utilizáis vosotros. Los que utilizo. Yo me controlo, ¿eh? Me tengo que controlar porque es complicado. El tener el mercado abierto es difícil, pero a día de hoy, pues no sé, no tengo muchos, la verdad, unos 10 pares, entre deportivas y después algo de vestir y botines, más o menos así. Vale. Pues yo, mira, fíjate, no sabía que nos ibas a hacer estas preguntas, Ah, pero pensando hoy, digo yo, ostras, ¿y cuántos pares tengo de calzado? Lo estoy contando y son 7. 7 tengo. calzado barefoot, todo ahí. Sí, Mm. sí. Súper. Vale, pues hasta aquí. Ahora sí, Víctor, Ana, este episodio, o como ya os decía al principio que me gusta decir, este paseíto, que para mí es compartir un ratito juntos, es como un paseo. Así que llega el momento de daros las gracias de corazón por el tiempo que invertís aquí en contarnos vuestra experiencia, vuestros conocimientos y sobre todo por eso, por abriros, por contarnos la realidad desde dentro, cómo vosotros la habéis vivido, que para mí es lo que más importante y lo que más le va a servir a la gente que está ahí detrás. Así que por todo eso, muchísimas gracias por haber participado. Nada, gracias a ti por ofrecernos esta oportunidad. Sí, gracias. Nada, la verdad que está muy bien lo que haces y que sea un podcast exclusivamente del mundo barefoot. Está muy bien porque la verdad que creo que es el único que hay, ¿no? En habla España. En habla hispana es el único, porque sí que es verdad que hay podcasts que hablan algún episodio sobre el tema barefoot, pero nosotros somos el único podcast de habla hispana que está 100% dedicado al barefoot y al mundo de los pies. Pues está muy bien porque es una forma de que la gente conoce cada vez más el mundo barefoot, ya que a día de hoy se empieza a sonar, pero todavía yo creo que un 75-70% de la gente no sabe lo que es todavía. Y de ese 25% que sabe lo que es, igual un 10 o un 8 son los que utilizan calzado barefoot, o incluso diría que a lo mejor un poco menos. Sí, todavía hace Está- mucha educación, totalmente. Sí. Bueno, pues antes de despedirnos, ¿dónde os puede encontrar la gente? Comentarnos un poco vuestras redes sociales, vuestra web y demás para que lo tengamos ahí al tanto. Pues nuestra web es calzadobarefoot.com y nuestras redes sociales también Calzado Barefoot, Genial. tanto en Instagram como Facebook, incluso TikTok. Estamos ahí. Estaba probando, ¿eh? Sí. Qué guay, qué guay. Pues ahora sí, Víctor, Ana, gracias. Y como siempre digo aquí al terminar los episodios, aquí termina nuestro paseo de hoy, pero el camino hacia unos pies más fuertes, más libres y más sanos tiene que continuar. Todos los que están ahí detrás, a todos los oyentes, muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos la semana que viene con otro o con otra invitado sorpresa. Un abrazo. Vale. Gracias. Muchas gracias por escuchar Barefooting Podcast. Y recuerda, nos vemos todos los miércoles a las 12 horas España.